Hola Iván, ¿cómo estamos? Hola, Pedro. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bueno, ¿qué tal? Bueno, yo os presento, él es Iván Mañas, es profesor de yoga, es estudiante de Grita y aparte creo que es una excelente persona. Y además está en Ricky Red, está conectado desde India. Y quiero agradecerle por dos cosas. Primero, por su predisposición a hacer este directo. Y segundo, porque yo tenía ganas de hacer algo por el tema de Valencia, de la desgracia de Valencia, y se lo dije a él y enseguida contestó que sí. Y además con la idea de centrarlo en el Karma Yoga, que creo que es maravilloso. Entonces, bueno, vamos a debatir un poco sobre esto, sobre el Karma Yoga. Yo le había dicho que a mí me gustaría hablar sobre cómo yo veía la situación y él con toda sensatez dijo que prefería dejar el tema político aparte y lo respeto absolutamente. Entonces, yo para los que queráis he hecho dos vídeos, los hice ayer, expresando mi cabreo monumental ante los políticos. Los tenéis en mi cuenta de Instagram si los queréis ver. Y al final es una reflexión de que creo que estamos en un estado fallido, ¿no? Y la segunda es sobre el perfil del hombre que nos está gobernando, comparándolo con el hombre del yoga de herencia divina de Bhagavad Gita. Dicho esto, vamos a centrarnos sobre todo en pensar un poco sobre el Karma Yoga, ¿no? Bueno, buenas tardes, Iván, desde aquí, desde Barcelona. Bueno, ¿Quieres comentar algo? ¿Quieres presentarte? bueno, simplemente buenas noches desde aquí, Buenas en las noches. 9:30 de la noche en Rishikesh. Así que nada, muy contento de volver a participar en una de nuestras charlas y bueno, a ver lo que sale, ¿no? Sí, son charlas entre amigos, saldrá bien seguro. Y bueno, yo os decía que no vamos a entrar en nada del tema político, pero a mí me están llegando unas noticias allá bastante terribles. Creo que, que todos tenemos que ser conscientes de lo que está pasando, que se van a necesitar años para recuperar Valencia. Dicen que unos 10 años o así para recuperar la economía, lo cual es realmente salvaje. Creo que todos los que estamos en el mundo del yoga, en el mundo espiritual, tenemos que ser conscientes y tenemos que aportar nuestro granito de arena. Todo lo que podamos, cualquier cosa que podamos hacer, perdón, es importante, ¿no? Y una de las cosas dentro de la tristeza con la que yo me siento ahora, que más me ha gustado de todo lo que he visto en esta semana trágica, ha sido cómo está reaccionando el pueblo español, pero sobre todo la juventud. Es impresionante ver cómo los jóvenes, que a veces se les critica que que ni estudian ni trabajan, pero ver cómo han salido en tromba con palas y escobas a ayudar a sus vecinos. Y por eso, cuando Iván me propusiste hacer el tema sobre el Karma Yoga, digo, es que es el mejor ejemplo que podemos ver. Es decir, cómo los jóvenes están cumpliendo con su deber, que es ayudar a la población en situaciones de urgencia, ¿no? Y creo que es precioso. Pero bueno, no nos olvidemos que esto no es en una semana no nos vamos a poder olvidar. Esto va a durar años y todos tenemos que ir echando nuestro granito de arena. ¿Quieres aportar algo, Iván? No, simplemente eso, recalcar el movimiento del pueblo, ¿no? Que al final todos han dejado quizás por un lado su ego, ¿no? Y centrarse en uno mismo, ¿no? Y se han ido a hacer este servicio que al final es desinteresado porque simplemente van a ayudar al prójimo, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Ver esta parte, pues, de enfocándonos, ¿no? En el karma yoga, pero a la vez, ¿no? También me da un poco a reflexionar que por qué tenemos que esperar también a que pasen catástrofes para realmente dar este paso, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo la gente es consciente, porque la gente lo es consciente de que hay esta necesidad y les sale de dentro ir a ayudar, ¿no? Entonces, hay como esa semilla dentro, ¿no? Y eso es muy bonito. Eso es precioso. Y de verdad que a mí me ha conmovido
los jóvenes. De verdad que es, bueno, creo que están dando una lección de cómo comportarse, están dando a todos los políticos. Y luego también señoras mayores, había una señora de 90 y pico años que estaba sacando barro, ¿no? Pero bueno, como bien decía, sí, es una aplicación práctica de Karma Yoga. Yo lo que os propongo es situar un poco de dónde viene el Karma Yoga, dónde lo podemos encontrar las bases y explorar un poco el camino del Karma Yoga. Independientemente de eso, en mi Instagram encontraréis 2 o 3 direcciones donde hay links por o si queréis hacer una transferencia para la ayuda de Valencia, pues creo que es necesario, ¿no? Bien, yo te lo voy a dejar hacer, te lo voy a dejar hacer presentar a ti, porque sé que eres un enamorado del Gita también. ¿Dónde encontramos la definición del Karma Yoga? La definición de Karma Yoga como tal la encontramos el qué es Karma Yoga y cómo definirlo y cómo llevarlo a cabo, lo encontramos en el capítulo 3 del Gita, por supuesto. Perdón, Ahora me voy a ir, perdón. perdona, yo te voy cortando, pero para los que nos están conectando, ¿cómo definirías que es el Gita? El Bhagavad Gita. El Gita es una parte muy pequeña de una gran obra que podríamos decir que también es como patrimonio de la humanidad, de la historia y de todo, ¿no? Que es el Mahabharata. Entonces, es una larga historia donde se habla de una familia y entonces van surgiendo pues temas, eh, creo que aplicables al día a día, de, de cómo van afrontándolas según el Dharma, ¿no? El Dharma, que es como nuestra obligación, por decirlo de alguna manera muy básica, en esta vida. Y bueno, llega a través de un conflicto, de toda una larga, por decirlo de alguna manera, una larga secuencia de años, llegan a una batalla, ¿sí? Que es la batalla de Kurukshetra, que también es llamada, que de hecho es la primera palabra del Gita, Dharmakshetra, Kurukshetra. Kurukshetra, ¿no? Entonces, ¿qué es la batalla de Kurukshetra, no? Es la batalla del Dharma. Y entonces ahí es donde empieza el Gita, ¿no? El Gita es una batalla que a nivel historiológico no se puede decir que haya ocurrido, pero es como podríamos decir, entre comillas, una simulación a través de una historia, explicar lo que sucede dentro de uno mismo, ¿no? Entonces, pues un poco es eso el resumen, ¿no? Sí, sí, perdona, sí. Y bueno, y después, eh, en esta batalla simplemente se centra en una conversación entre Shri Krishna y Arjuna, que es un guerrero Pandava, el tercer hermano, y Krishna es pues, la divinidad, ¿no? Es la representación física pues de Dios, o llámalo como quieras. No voy a entrar en poner nombres, pero en este caso se refieren como a la divinidad absoluta. Sí. Yo sí que yo sí que entro a poner nombres, ¿eh? O sea, que Krishna es la encarnación de Vishnu. Sí. Acordaros que en el hinduismo hay la tríada, que hay un dios que crea, que es Brahma, un dios que sostiene el universo, que este es Vishnu, y otro dios que destruye todo, que es Shiva, ¿no? Entonces, en momentos, como bien explicaba Iván, en el que el Dharma, y ahí debemos entender el Dharma en este contexto como la religión eterna, porque ese es el nombre del hinduismo, Sanatana Dharma, porque hinduismo es algo que nos hemos inventado. Entonces, cuando ese Dharma, esa religión está en peligro, que es cuando están a punto de iniciar la guerra civil de Kurukshetra, es cuando Krishna se encarna, Vishnu se encarna en Krishna para transmitirle todo el sagrado Bhagavad Gita a Arjuna. Entonces, hay un primer capítulo que nos muestra todo esto y ya en el segundo empieza con
con el Sankhya Yoga, que es básicamente el Descubrimiento. conocimiento analítico del alma, y ya en la mitad del capítulo 2 del Sankhya Yoga ya empieza a explicarnos los principios del Karma Yoga. Entonces, entre el tercero, el cuarto y quinto capítulo es cuando, aunque en realidad todo el Gita se va mezclando los diferentes caminos que hay, ¿no? Yo creo que has tocado un tema importantísimo. Bueno, primero, definición del Karma Yoga. Hay muchas, pero yo creo que es trabajar desapegado de los frutos de la acción y por el bien de la humanidad. Yo la sintetizaría así. ¿Estás de acuerdo? Sí, acciones sin estar estando desapegados al fruto de ellas, ¿no? Y siempre estar actuando. La acción Exacto. por encima de la inacción. Eso es perfecto. Y sobre todo, y hace un inciso que cuando decimos renunciar a los frutos de la acción, se refiere a renunciar mentalmente, que es lo que decías tú. O sea, de hecho, el Gita, una de las maravillas que tiene es que es armonizador. Cualquier tendencia dentro del Sanatana Dharma, el Gita es capaz de integrarla. Entonces, integra el sannyasa, la no acción, la renuncia absoluta, con el karma, con la acción. Y hay un ejemplo buenísimo. Cuando respiras estás actuando, luego estás trabajando, ¿no? Pero, y eso es lo que lo vemos en los chavales, es bueno, todo el mundo que está actuando y trabajando. O sea, ellos cumplen con su obligación, luego entraremos en el Dharma, si te parece, pero no esperan ningún tipo de fruto de los resultados. Lo hacen porque están convencidos que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, si ese espíritu de Karma Yoga pudiésemos incorporarlo en nuestra vida en Occidente, creo que daríamos un paso importantísimo, ¿no? Y no es difícil, porque es que lo estamos viendo en la calle. Estamos viendo a miles de personas que ahora en Valencia están haciendo Karma Yoga. Tú y yo estamos haciendo Karma Yoga. Estamos aquí conectados, no esperamos ningún tipo de resultado ni de edad, y es un buenísimo ejemplo de Karma Yoga. Has dicho un tema fundamental antes de entrar en Karma Yoga, que es el Dharma. Para mí, realmente creo que es difícil seguir el camino del Karma Yoga sin tener una idea de cuál es tu Dharma. ¿Cómo lo explicarías tú esto? O sea, ¿cuál es el Dharma de cada uno? Yo creo que el Dharma es Pregunta difícil, ¿eh? Ya la adelanto, es una pregunta difícil. ¿Cómo resumirlo, no? Yo creo que el Dharma, en pocas palabras, es la obligación que tenemos como seres individuales en esta vida que estamos viviendo, que corresponde a que haya esa armonización que decías, de la que hablabas antes, en el mundo. Entonces es como, ¿cuál es nuestro granito de arena para que se mantenga esa armonía y que todo funcione como tiene que funcionar teóricamente? Bueno, a mí me gusta enfocarlo más como cuál es, o sea, bueno, a ver, hay dos dharmas, ¿no? Definidos en el Gita. Hay el dharma superior, que es con la traducción de religión, es decir, unirse con la divinidad absoluta, sea como sea que le llames. Luego, si nos da tiempo, entraremos si es necesario ser religioso para seguir el Karma Yoga. Y la respuesta es no. Aunque si eres religioso o espiritual es mucho más fácil. Pero bueno, si nos da tiempo, entraremos. Pero ese Dharma superior es uno, que es el que habla, por el cual se encarna Krishna en la batalla. Pero luego hay el Dharma de cada uno, el SWA Dharma, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu papel en la vida? Si tú no sabes cuál es tu misión de vida, qué haces en esta vida, por qué estás aquí y hacia dónde vas, quizás es difícil hacer el Karma Yoga. Quizás no en una acción extrema como puede ser esta catastrófica inundación, pero sí en nuestro día a día. Y eso, de ahí la importancia de que el Gita empiece con la palabra Dharma. Entonces, bueno, mucha gente no lo conoce. Yo creo que no hay ningún problema si no lo conoces. Quizás no es el momento. Llegará el momento que lo encontrarás. Solamente en tu interior está la respuesta. Nadie más te puede dar esa respuesta de cuál es tu Dharma. Pero yo creo que, insisto, no para estas catástrofes, pero en el día a día, que es donde yo creo que es una maravilla del Karma Yoga, tener claro cuál es tu Dharma, hacia dónde vas, por qué estás aquí, facilita mucho la aplicación del Dharma Yoga.
del Dharma Yoga. Del Dharma Yoga. Bien. Entonces, ¿quieres decir algo sobre esto? No, simplemente eso que creo que cuando tienes claro lo que tienes que hacer, es como que tu camino, o sea, es como un camino recto. Sí que habrá vicisitudes, porque siempre hay, ¿no? Pero, pero tener las cosas claras es como cuando tienes una idea de una meta, ¿no? De una meta clara a la que seguir. Si sabes que esta es tu meta y este es el camino que tienes que seguir, es que vas directo, ¿no? Si no sabemos, es como estás dando vueltas sobre ti mismo y no sabes cuándo dar el primer paso, ¿no? Entonces, es un poco esta ayuda para encaminar, ¿no? ¿A ti te ha servido el Gita para encontrar todo esto? El estudio del Gita. Bueno, estoy en ello. No, sí que es cierto que me ayuda mucho a reflexionar. Bueno, de hecho me está ayudando mucho a reflexionar, eh, no solo a nivel de karma, a nivel de dharma, también me ayuda mucho a reflexionar a nivel de cuál es el verdadero conocimiento, a nivel de bhakti. O sea, es una obra que da mucho que reflexionar, ¿no? Porque es como que todo el rato te estás como autocuestionando. Y entonces es como esta batalla, ¿no? Pues cada día es como una batalla, porque siempre hay cosas Sí, como en las que lidiar. Entonces, personalmente puedo decir que todavía no sé cuál es mi Dharma. Creo que más o sí, menos puedo arreglarlo, pero entonces me ayuda a fluir, pero eh, sí que lo sabes y lo estás siguiendo perfectamente, creo. De todas maneras, si yo tuviese que sintetizar el Gita en dos palabras, algo que es imposible, yo lo resumiría en dos palabras: autoconocimiento y liberación, ¿no? Creo que esas son las dos palabras para mí que mejor definen el Gita. ¿Autoconocimiento de qué? De tu alma, de tu Atman, de tu parte infinita. Y ahí es donde creo que es el punto de salida del Bhagavad Gita, ¿no? Es decir, ¿qué eres tú como persona? Esa parte finita que es tu cuerpo, o ese yo real que es la parte infinita que es tu alma, atman o como quieras hablar. Eso es importantísimo. Eso es la parte de autoconocimiento, que creo que es el mejor libro de autoconocimiento que hay. Y por ello te va planteando cosas por los cuales tienes que hacer un viaje interior para realmente intentar contestar esas preguntas que descubres leyendo el Gita, ¿no? Y la segunda es ya la parte de, de liberación, el moksha, que lo llaman en India, que es realmente unirse con la divinidad, ¿no? Básicamente, esta sería la estructura del Gita y para eso nos plantea en principio y principalmente cuatro caminos, cuatro diferentes caminos del yoga, aunque hay muchísimos más, pero básicamente, y es un poco como nos va presentando Krishna los capítulos del Gita, ¿sí? Primero empieza con el Karma Yoga, que es lo que vamos a hablar un poquito, que son los primeros capítulos, y básicamente el objetivo es purificar la mente. De entrada, yo creo que el gran aporte que hizo Krishna con el Karma Yoga es que ya es por sí mismo es un camino de liberación. Y creo que eso es maravilloso, es decir, que trabajando, que cumpliendo con tu deber, solo te pide que desapegado de los resultados, eso ya es una vía de liberación. Creo que es algo maravilloso y que en Occidente no lo hemos descubierto, ¿no? Ya entraremos después. Luego, una vez tienes purificada la mente, entra en el segundo camino principal, que es el dhyana, o sea, DHIA, que es el camino de la meditación. Si quieres decir algo, me cortas, porque yo cuando empiezo a hablar no paro. El dhyana yoga, que básicamente es la meditación, es el séptimo, me parece, paso también de Patanjali, no creo que era, pero el Jnana Yoga básicamente es percibir que realmente tienes un alma, tienes una divinidad ahí adentro, ¿no? Pero Y luego ya... perdona que te corte aquí. Lo que sí que es importante también recalcar, que también lo dice en el Gita y también en Yoga Sutras y en todos pues, los textos, es que para poder meditar, primero tienes que purificar la mente. Es decir, que tiene que haber un trabajo previo, es decir, como una limpieza, ¿no?
¿Y esa cómo se hace? Pues también con karma yoga, ¿no? Es una consecuencia, es como el siguiente paso, no quiero decir siguiente paso, pero intrínsecamente es como un segundo paso. Porque Yo si lo la veo mente así, no está limpia, bueno, limpia no, perdón, si la mente no está purificada, sí. no eres capaz de, se dice que no es posible concebir la realidad, porque si tu mente no está pura, no puedes concebir lo puro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y yo creo que es por esa la razón porque Gita está estructurado de esta manera. Primero Karma Yoga, purificar la mente. Una vez la tienes purificada, ya puedes meditar para percibir el Atman. Y luego, y eso es un punto de vista un poco personal mío, hay swamis, hay maestros que comparten y los que no. Yo creo que a partir de aquí, que insisto, tú ya podrías parar en la primera etapa, que es el Karma Yoga, podrías parar en la segunda, pero además te plantea dos vías más, ¿no? Una que es el camino devocional, el Bhakti Yoga, eh, que básicamente es el amor por toda la creación. Es el camino Bhakti. Yo creo que hay gente que nace con el sentimiento Bhakti y hay gente que no, que es más racional, que para eso plantea el Jnana Yoga, que hablaremos a continuación. Pero el camino devocional, yo creo que básicamente es la mayoría del hinduismo, es el cristianismo, es el islam. Y bueno, yo creo que se transmite un amor, o sea, transmitir todo el amor de una persona a todo. Esa que yo creo que canalizar el amor hacia todo, ¿no? Creo que sería esa la definición de Bhakti. Y luego, bueno, eh, no es la palabra, pero hay medios como los kirtans, las iglesias, las imágenes, ¿no? Que sirven a la gente pues para facilitar su comprensión de la divinidad y para seguir el camino devocional, ¿no? Te doy la palabra, porque tú sabes más de Bhakti que yo, ¿eh? Pero yo creo que básicamente es una vía dualista, al igual que el cristianismo y el, y el Islam, ¿no? Dime sobre el Bhakti. Sí. Yo quería añadir a lo que comentas del Bhakti, que no solo es una cosa con la que puedes nacer, bueno, un sentimiento, sí, un sentimiento, sino que también creo que es un tema bastante cultural, que lo comentamos creo que por teléfono, porque según en el entorno en el que te crías, ¿no? En el que creces, también esa influencia yo creo que también te ayuda a conectar más con esta parte de Bhakti que si estás en un entorno que quizás no haya esta parte. Entonces es como por ejemplo, si tú te crías, por decir algo, me lo invento, rodeado en una familia que estás en la iglesia y que, qué sé yo, están en cada frase que estás diciendo, estás mencionando a Dios, o bueno, como que integras esta palabra, ¿no? Con este sentimiento en tu día a día con las palabras o con los actos, es como que más fácil quizás integrar, ¿no? Al final es como, podríamos decir que es como una sadhana, ¿no? Es como una práctica, ¿no? A base de repetición, al final lo incorporas. Me da un poco también esta sensación. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y aparte es que yo creo que es el camino más agradecido, porque si te reflexionas, ¿no? ¿A qué tiene que renunciar, por ejemplo, un karma yogi? Pues es una renunciadura, ¿no? Renunciar al apego de los resultados. Realmente es complicado, ¿eh? A los deseos de uno mismo. Exacto, realmente yo creo que es un tema bastante complicado. ¿A qué tiene que renunciar el Bhakti? Eh, Yo creo que lo que tiene que hacer es recanalizar todo hacia la divinidad, como quieras llamarle, y hacia la humanidad, ¿no? Yo creo que es la renuncia, no renuncia que debería hacer el Bhakti, ¿no? Y eso es importante, ¿sí? Y luego yo creo que hay un paso final en el Bhakti, que es el Parabhakti, que se llama, que al final estaría muy cerca ya de lo que es el siguiente camino, que es el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, ¿no? Básicamente el yoga del conocimiento son los últimos capítulos del Gita y es un camino de alta filosofía. Es un camino muy difícil, yo os lo digo por propia experiencia,
y poca gente creo que puede estar en disposición de seguirlo. Pero es un camino que a través de la deducción filosófica, y Vivekananda ahí creo que fue uno de los grandes maestros. Bueno, yo me voy a referir bastante a dos maestros. Uno es Vivekananda, lo pongo aquí, mi admirado Swami Vivekananda, que es quien introdujo el Gita y el Vedanta en Estados Unidos. Y, y ese es el camino realmente más complicado, que al final es una vía no dual, porque, porque al final el concepto básico es todo es uno. Todo lo que veas es una cosa y aparte es el uno, ¿no? Y realmente es un camino complicado. Y la renuncia que tiene que hacer el Jnani Yogi es precisamente esa, ¿no? Ver que todo este mundo que vemos aquí no existe, que todo es una ilusión de Maya y es un camino muy complicado que no vamos a entrar porque necesitaríamos un debate entero, ¿no? Pero al final, fijaros que un hombre de temperamento activo, el Karma Yoga, pues parece ser que es ideal, ¿no? El místico sería más el de Jnana, el yoga de la meditación. El camino del amor, el devocional, es el Bhakti, y el camino filosófico, racional, yo creo que es el Jnana Yoga. Entonces, bueno, el hombre puede elegir uno o cualquiera de los caminos. Puedes ir en una fase de tu vida siguiendo el Karma Yoga, y eso yo sé que he seguido muchísimos años, trabajando y cumpliendo mi deber e intentando trabajar desapegado, y luego entrar en una fase, o puede ser devocional o de conocimiento. Pero bueno, al final yo creo que tienes que hacer una combinación de todas, porque si no es prácticamente imposible, ¿no? Y eso es lo que son los 4 principales caminos del yoga. Insisto, cada hombre es libre de elegir el que quiera. Pero y además, bueno, también añadir que al final también te dice que da igual el camino que elijas, que todo lleva al mismo sitio, ¿no? bueno, Entonces, esa es la maravilla. y también no puedes como concebir el karma o sea, si tú eliges, por ejemplo, el camino del karma, va a llegar a un punto que vas a tener que, de forma no consciente, quizás vas a conectar con el bhakti, con el camino del bhakti, porque al final todo es bhakti. Elijas lo que elijas, al final el camino es bhakti, ¿no? Bueno, eso es muy relativo. Yo, por ejemplo, hago un paréntesis en eso, ¿no? Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, bueno, lo que estamos hablando aquí, el libro, pues hay diferentes interpretaciones. Entonces tú puedes leer una interpretación de alguien más bhakti, como Ramanuja, por ejemplo, y claro, la tendencia es hacia lo bhakti. Si vas a uno más karma yoga, por ejemplo, de la de Gandhi, o sea, yo traduje una de estas, pues claro, es más hacia la acción. Gandhi decía que la enseñanza central del Bhagavad Gita era el desapego por el fruto de las acciones, ¿no? Y si lees una versión de alguien más ñani, pues te centrará que el camino es el ñani y las entradas de ñani. Pero yo creo que lo has dicho muy bien. La ventaja, yo creo, lo que me enamoré yo del Gita es la aceptación de diversos caminos. Eso es maravilloso. Y eso se decía, lo hemos comentado alguna vez, aquello en el Rig Veda ya se decía, la verdad es solo una, y los sabios la llaman de diferentes maneras. Y en el capítulo, bueno, en varios versos de Gita, esto está súper explícito, ¿no? Y esto da motivo de hacer otra charla otro día, pero básicamente yo la sumarizaría en una frase de otro maestro que está aquí. Yo hago propaganda de los hombres que admiro, que es Sri Krishna para Mahansa, que era el maestro que hemos visto antes, que decía tantos caminos, tantas religiones, ¿no? Dice, da igual que sigas la vía dualista de los hinduistas, o la no dual, o el islam, o el cristianismo, o el budismo, que vas a llegar al mismo sitio, ¿no? Y eso creo que es la misma maravilla. Bueno, a mí es lo que más me enamoró del Gita, esa flexibilidad y tolerancia que tiene hacia cualquier camino. Y es una maravilla, y eso tenemos que empezar a aprenderlo en Occidente. Más que todo que hemos estado basados en un eurocentrismo, ¿no? De todo eso. Si te parece, tenemos un poquito con el Karma Yoga. Sí, sí, sí. Y hago un comentario. Si hay alguien de Valencia que se esté conectando y quiere decir algo por el WhatsApp, que nos lo diga, o si nos quiere que participar en esta conferencia, estamos encantados
de recibir. No creo que se conecte mucha gente porque ves a saber cómo están las conexiones por allá y están para hacer otras cosas que para esto, ¿no? Pero bueno, la invitación está ahí. Venga, entremos ya en el bloque del Karma Yoga, que insisto, lo estamos viendo hoy, ponemos la televisión y lo vemos en cantidad de gente que está saliendo a la calle para ayudar y sin esperar nada a cambio. Lo están haciendo policías fuera de servicio, los militares cuando los dejan entrar están todos acuartelados, no sé por qué, y millones de gente, de empresas. Amancio Ortega ya ha donado, primero donó 4 millones de euros y ahora 100 millones de euros, ¿no? Y las grandes empresas, comunidades, ayuntamientos, todos, menos quien debe hacerlo, y perdonar que entre en política, lo están haciendo. Bien, ya hemos visto un poquito el Dharma y ya podíamos entrar en el bloque de Karma Yoga. Como os decíamos antes, y bien ha dicho Iván, es un camino espiritual que nos permite purificar la mente, ¿sí? Y la pregunta que podemos plantearnos es, ¿hay que ser religioso para seguir el Karma Yoga? ¿Qué opinas tú? Para nada. Vamos a argumentarlo. Yo creo que no es necesario ser religioso, igual que quiero hacer un inciso, Sí, que no necesitas, o sea, que en el Bhagavad Gita tampoco no es un libro religioso. También me gustaría como poner este pequeño matiz, ¿no? Que no es espera, necesario ser religioso para pero leerlo. son dos cosas diferentes. Una cosa es que no sea religioso, que sea religioso el libro, y otra cosa es que uno no sea religioso, ¿no? Sí, no, pero quería matizarlo por lo que estabas diciendo justo antes, que no te quería cortar, pero quería decir eso. Perfecto. Simplemente. Creo que no, para seguir el camino del karma yoga no es necesario ser religioso para nada. Simplemente al final lo que hay que hacer es actuar, ¿no? Actuar y desapegarte. O sea, no hace falta que actúes para una divinidad como, ¿no? Porque al final lo que tienes que estás actuando para un bien común, ¿no? No hace falta, creo, que haya esa figura de divinidad, todo este entendimiento de que todos somos uno, ¿no? Podríamos enfocarlo quizás como hacer un mundo mejor, por ejemplo, ayudar a la gente para vivir todos mejor, por ejemplo. Sí. Bueno, dos cosas. Yo tengo que matizar, no estoy de acuerdo con lo que decías del Gita. Si te fijas, todos los 18 capítulos del Gita terminan con el yoga en el Upanishad tal, explicado tal, como parte del conocimiento de Brahman. Es decir, el Gita va enfocado a que te unas con Brahman. La ventaja que yo creo que tiene el Gita es que a Brahman le puedes llamar Alá, universo, espíritu, inteligencia universal o como quieras. Para mí esa es la gran ventaja, pero es evidente que si uno no cree, puede sacar maravillas, no cree en lo que sea, puede sacar enseñanzas maravillosas del Bhagavad Gita y perfectamente aplicables. No es un libro dogmático. Yo escribí un artículo sobre los dogmas que había en el Bhagavad Gita y creo que hay muy pocos, ¿no? Quizás el único sea la reencarnación. Pero a través de la filosofía Sankhya y del Jnana Yoga, prácticamente demuestras filosóficamente que es posible. Pero bueno, eso es otro tema. A mí en el Karma Yoga, y eso lo demostró muy bien Vivekananda, que hemos hablado, que era posible seguir el Karma Yoga sin tener ninguna, yo no diría espiritualidad, pero ninguna afiliación religiosa, ¿no? Para mí, en cierta manera, se hace más fácil si entiendes que hay una divinidad, un espíritu universal, una inteligencia, la gran alma, como la llamaba Richard Wagner, ¿no? Yo creo que es más fácil para el hombre, que encuentra una razón mucho más natural. En todo caso, bienvenido sea si el 50% de los chavales que están ayudando en Valencia son ateos o agnósticos o lo que sean, es una maravilla que aún así estén haciendo este Karma Yoga. Un comentario. Yo durante años, tú bien sabes, yo bueno, tengo una escuela de negocios y he trabajado sobre todo en África, ¿no? Mejorando la educación por allá. Y siempre tenía ese sentimiento y al final le puse un nombre a eso que está haciendo, que es Karma Yoga. Creo que hay mucha gente hoy en día que está haciendo Karma Yoga, pero no lo tiene etiquetado Karma Yoga. Y la ventaja que tenemos en el Gita es que nos explica metódicamente pues por qué hacer Karma Yoga y cómo hacerlo. Creo que es una maravilla, ¿no? Pero
Sí, yo creo que no es necesario, incluso Vivekananda decía que el más grande karma yogi de la humanidad pues había sido Buda, ¿no? Es decir, fuera del hinduismo, o del hinduismo ortodoxo, que aceptase otras figuras de la humanidad, pues sí, fueron los mejores karma yogis, ¿no? Y creo que es una maravilla el karma yogi, que cualquiera lo puede hacer en este mundo. Es decir, un cristiano, un musulmán, un judío pueden hacer perfectamente karma yoga. Y creo que está implícito en estos caminos espirituales también, ¿no? Sí, Sí, totalmente. sí, totalmente de acuerdo. Sí, Y, bueno, entonces yo creo que este es un punto importante, es decir, trabajemos porque es nuestro deber. Eh, por ejemplo, estos chicos, toda esta gente que está trabajando, pues tiene un deber cada uno de sacar una familia, uno será profesor, lo que sea, otro no lo habrá encontrado, pero sabe que hay un deber superior que es el equilibrio, la justicia, el dharma que decíamos antes, y por eso están ahí saliendo, ¿no? Y cuando van a sacar fango de las calles y de todo esto, no esperan ningún tipo de recompensa, ningún tipo de resultados. Se lo dediquen a Dios o al prójimo, pues qué más da si al final se está haciendo, ¿no? Yo creo que es importante. Eh, vamos a hablar un poquito sobre la purificación de la mente, ¿no? ¿Cómo la podríamos explicar a los que nos están viendo? ¿Qué es la purificación de la mente? Rápidamente, ¿eh? ¿Por creo qué que el Karma Yoga es un camino que nos permite purificar la mente? creo que es es un camino donde tienes que tú mismo discernir, por un lado. Entonces, ¿qué es discernir, no? Tú crear tu propia opinión o tu propio, lo que para ti es tu conocimiento, quizás, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, también recalcar que purificar la mente es dejar de desear también, ¿no? Intentar no alimentar al ego. Otra manera de purificar la mente es con buenos pensamientos, siendo consecuente, pensando verdades. Pensamientos, palabras, acciones, ¿no? Sí. Exactamente, que no estés actuando de una manera pero pensando de otra, ¿no? Entonces esto es engañarte, te engañas a ti mismo y estás engañando a los demás, ¿no? Entonces ya dejas a Satya, ¿no? A la verdad fuera de juego, ¿no? Entonces no estás purificando la mente, estás haciendo lo contrario, ¿no? Entonces creo que es un poco, diría que estos como tres puntos, que es buenos pensamientos, eh, no pensar solo en ti, en el sentido de no desear o intentar desear lo mínimo posible o cada vez menos. Y, y lo que he dicho al principio también, ¿no? Ahora se me ha ido. Sí, bien, yo creo que está bien. Yo creo que en el Gita, en los 18 capítulos, nos va dando patrones de nuestro comportamiento, ¿no? Por ejemplo, el tema de la IMSA, la no violencia. Yo creo que la IMSA en pensamientos, palabras y acciones prácticamente define a una persona, ¿no? Y además creo que define las llamas y me llamas de Patanjali, incluso solamente con la IMSA en pensamientos, palabras y acciones. Pero nos va dando unos patrones. Por ejemplo, para mí hay un tema que es fundamental, que es la ecuanimidad mental, lo que le llaman el yoga de la imparcialidad, eh, que es actúa sin apego, o sea, eh, actúa igual ante el éxito y el fracaso, ante el frío y el calor. Eso es una maravilla. Yo creo que es uno de los mejores caminos de purificación de la mente. Yo hace tiempo que lo intento aplicar en mi vida. No siempre lo consigues, pero que es una consecuencia lógica del Nishana Karma, que bueno, es la acción desinteresada, pero si tú logras, es decir, y eso no quiere decir que tú cuando trabajes no vayas a buscar lo mejor,
Porque mucha gente claro. confunde que el karma yoga es pasotismo y es todo lo contrario. Es trabaja, 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 porque es tu obligación y haz lo mejor que puedas. Eso es un poco el karma yoga, ¿no? Pero si tú eres capaz, por ejemplo, como en tu trabajo, como profesor de yoga, en lo que sea, de hacer lo mejor que puedas, que es la esencia del karma yoga, pero que el resultado de cómo tus alumnos van a aprender ese que estás transmitiendo no depende de ti, que te mantengas ecuánime tanto en la euforia como en el fracaso. Creo que esa es una de las lecciones magistrales del Gita y es precioso. Yo os digo que hace años que lo aplico. En muchas estaciones soy un tipo de mucho carácter, siempre lo he tenido, pero sí que lo he ido moderando y cada vez más ecuánime, sobre todo reflexionando sobre lo que nos enseña el Gita, ¿no? Entonces, ese yoga de la ecuanimidad, por ejemplo, es uno de los de las técnicas, podríamos decirlo, de las herramientas que el Gita te da para poco a poco, a través de tu sadhana, de tu práctica, pues ir purificando la mente, ¿no? Pero insisto, hay mucho más, hay el desapego, hay la IMSA, hay muchísimas tracks que el Gita te va a ir guiando y entonces es tu trabajo, tu obligación de intentar aplicarlo en tu vida. Has dicho una cosa muy interesante que creo que hay que matizarla. Yo creo que una de las ventajas del Gita, o sea, como decían, yo creo que no hay dogmas y sobre todo de los 18 capítulos, si no te crees algo, si no lo puedes demostrar racionalmente, si no lo sientes por la vía Bhakti, si no lo aceptes. Eso es maravilloso, no tienes que aceptar absolutamente nada. Y a mí hay una frase, un verso que me encanta, que es cuando Krishna, bueno, está 18 noches, pues explicándole al pobre Arjuna por qué tenía que luchar, ¿no? Le transmite el conocimiento de Atma, los 4 caminos del yoga, tal, y llega ya al final, en los 4 o 5 últimos versos, que le dice, bueno, Arjuna, yo ya te he explicado este sagrado conocimiento, dice, medita sobre ello y actúa como quieras. Creo que esa es la gran lección que tenemos que aprender del Karma Yoga, incluso como profesores, es decir, tu obligación es explicarlo lo mejor que puedas, aclarándole las dudas, pero luego es el alumno, es el buscador, es el que lo lee, que tiene ese libre albedrío, porque eso es la base del catolicismo también, Total. de decidir qué es lo que quiere hacer. Es decir, Krishna, que es el supremo conocimiento, porque es la encarnación de Vishnu, no hay conocimiento superior, deja a Arjuna que, en fin, que tome sus propias decisiones. Creo que eso es maravilloso y es un escrito que creo que en cualquier camino que sigas, ya sea el Tao, ya sea el que sigas, es imprescindible. O sea, tú tienes que ver, tú tienes que meditar, tú tienes que reflexionar, tú tienes lo que sea, pero luego tienes que de lo que no entiendas, no percibas, no tal, no tienes por qué aceptarlo, ¿no? Y Vivekananda lo resumía muy fácil, sé libre, esa es toda la religión, ¿no? Y creo que es una verdad absoluta. Todo lo que te ate, pues no es un camino de liberación, ¿no? Y bueno, ahora me he ido un poco por las raras, pero no sé si querías comentar algo. No, no, sí, me ha encantado. O sea, es lo que comentábamos el otro día, ¿no? Que tú tienes cada uno tiene ese libre albedrío, esa capacidad de discernir, de elegir lo que quieres y lo que no quieres, lo que eliges, lo que no eliges, cuál es tu verdad, esto sí, esto lo quiero, esto no lo quiero, ¿no? Entonces, tener esta libertad, porque al final es libertad, ¿no? Es lo que te puede permitir liberarte, ¿no? Al final. Sí, lo que pasa es que eso, por ejemplo, es uno de los peligros, por ejemplo, del Jnana Yoga. Es decir, que alguien siguiendo el camino del Jnana Yoga defina cuáles son las reglas del juego, no sé si me explico. Mm. Y, y eso se ha visto en la historia. En el Bhakti Yoga el problema es la tendencia al fanatismo, que a veces pasa. Y, y al final, bueno, en el Gita lo dice muy claro, hay unos shastras, unas reglas, unos libros sagrados, que para un hinduista puede ser el Gita, para un cristiano será la Biblia, para un musulmán el Corán, y eso es más o menos no, lo que te debería marcar tu camino. Ahora, cómo implantes ese camino ya es absolutamente cosa tuya, Exacto. siempre que no vaya en contradicción con ese Dharma superior que hay, ¿no? Entonces, a partir de ahí, libertad absoluta de eso. Yo quería plantear dos cosas antes que se me olvide.
con aquello, con el último verso uno de los últimos versos de Gita, que Krishna le dice, medita y actúa como quieras. El karma yoga no es trabajar gratis, porque yo estoy viendo en ashrams, en retiros y cosas, porque con la historia del karma yoga, pues al que viene a tocar el kirtan se le hace tocar gratis, al cocinero se le hace tocar gratis, etcétera. Y eso no es karma yoga. Entonces, yo creo que no hay que dejarse engañar en esto del karma yoga. No es trabajar gratis, es otra cosa. Es trabajar porque es tu deber, pero desapegado de los resultados, ¿no? Otra cosa es que en la tradición india, pues cuando hay un maestro sí que tienes que servirle y un swami, pero en el día a día de muchos movimientos que hay por ahí que están llamando a la gente a trabajar gratis, cuidado. ¿Qué opinas tú? Sí, pienso que este fanatismo, o sea, y lo puedo decir de muy de cerca porque tengo amigos muy cercanos que han estado involucrados en estas situaciones, ¿no? De por fanatismo, no es- bueno, vamos a llamarle fanatismo, por fanatismo, Para mí eh, es una ignorancia, ¿no? Son las dos. sí, o en su momento crear su verdad, Eso es peligroso. eh, dedicar su tiempo y servicio a un ashram o sí, a un ashram en estos casos o en escuelas de yoga porque al final también muchas escuelas de yoga lo están haciendo, ¿no? Karma yoga. No, esto no es karma yoga, es ir a hacer un voluntariado, lo que se llama, ¿no? Estos son los que cuando vas de backpacker, vas a un sitio, a cambio de comida y alojamiento, trabajas X horas. Eso se llama voluntariado, no es karma yoga. Porque tú estás trabajando con un fin, ¿no? Un objetivo. Cubrir unas necesidades, unos servicios, unas necesidades básicas. Que sí, que puedes estar mm, ayudando a una causa mayor. Sí, eso no te digo que no, pero hay que tener claro que, por un lado, hay la parte esta de voluntariado, que es un intercambio, porque al final es un intercambio de trabajo. Sí, puede haber un fin mayor, pero hay que tener claro que la base es esa. Y sí, creo que se aprovechan mucho, sobre todo también de los que están en ashrams, a Sí. nivel de fanatismo y de deidades, de hacer no solo que sea en ayudar en cocina, sino, por ejemplo, que hagan clases de yoga abiertas para la gente, que la gente que viene de fuera solo para recibir clases de yoga las tenga que pagar, ¿no? O sea, que tú vayas al ashram a pagar por comida, por alojamiento y demás, y después los demás están... Esto es como un hotel, o sea, tú en un Sí. hotel, ¿qué haces? Tienes un servicio, ¿no? Pues estás cumpliendo ese servicio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de... ¿Cuál es el karma aquí? ¿No? Sí, es la economía del trueque, ¿no? Bueno, sí, sí. Exactamente. Entonces, no hay karma aquí. Puedes pensar que lo estás haciendo para Krishna, por ejemplo, en movimiento en Hare Krishnas, puedes pensar que lo estás haciendo por Krishna, pero al final lo estás haciendo por el ashram. Bueno, Creo que pueden haber muchas más maneras de hacer las cosas, ¿no? Quizás. No te estoy diciendo que no esté bien no, no. ir y hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Cada uno su verdad, su dharma y que actúe como sienta, ¿no? Pero mi visión desde fuera es un poco esa, ¿no? Yo comparto contigo y es un llamamiento pues, a que la gente vaya con cuidado, ¿no? Con estos falsos karma yogas, porque bien has dicho que eso no es karma yoga, ¿no? Es una economía de trueque, ¿no? Pero bueno, hecho ese matiz es importante. Yo quería plantearos porque el karma yoga, bueno, dos cosas. Primero, ¿por qué es tan importante el karma para los hinduistas, ¿no? Y es sencillo, esto daría para dar otra conferencia, pero bueno, si tú actúas bien en esta vida, vas a ir subiendo. Es decir, tu alma se va a transformar en algo superior. Si yo soy ahora Pedro, pues seré en la siguiente vida o dentro de 2000 vidas seré un swami con un conocimiento importante. Si yo soy malo, pues acabaré siendo un político de esto que nos gobierna, ¿no? Y si voy muy atrás, me iría hasta un animal, no racional, como dice Gita. Entonces, por eso es tan importante en la filosofía sobre todo yo creo, oriental, la importancia del karma, que
el karma está en todas las religiones, o sea, es la regla de oro universal, ¿no? Uno hace a los demás lo que no quieren que te hagan a ti. Es la segunda ley de Newton, la acción y reacción. Está aceptada por todas las culturas, ¿no? Entonces, si tú eres bueno, te vas a ir evolucionando, y si tú eres malo, te vas a ir para atrás. La pregunta es, ¿hasta dónde evolucionas? Y ahí es un tema clave. Entonces, hasta que alcanzas el moksha, que es la liberación. Vivekananda decía hasta el hombre Dios, o sea, hasta esos Budas, Cristos, que hay millones en la historia que han alcanzado la iluminación. Entonces, por eso es tan importante esa rueda, ese samsara que le llaman, y ahí es donde entra fundamentalmente el karma yoga, y por eso en el ámbito hinduista tener una visión de algo superior pues les facilita las cosas. Esa era una. Y dos, segunda apreciación. Eh, Hay un tema complicado dentro de la filosofía hinduista, que es lo que hemos dicho un poco, el no dualismo y el dualismo. Básicamente los bhaktis se aceptan nombres y formas diferentes, creo que ese concepto es importante. Por eso esa miríada de dioses que hay en el hinduismo, que al final es una religión monoteísta, pero básicamente todo es un conjunto de nombres y formas. Y todo nombre y forma no es finito, sino que es finito. Y por eso el yani, el del conocimiento, te dice, bueno, si eso es finito, eso es irreal. Y ahora hay un mantra que me viene a la cabeza que es precioso, que decía, llévame de lo irreal, de lo irreal a lo real, llévame de la oscuridad a la luz, el Santi Mantra, ¿no? Y eso es fundamental. Entonces, creo que muchos de los problemas que hemos visto entre las tensiones religiosas es esa diversidad de nombres y formas, ¿no? Si tú sigues un camino bhakti, pues tu nombre y tu forma es la mejor. Un cristiano, su nombre es Jesús y su forma, como nos imaginamos todos, pues será mejor que la de un musulmán. Y eso el Karma Yoga no tiene problemas, este tipo de nombres y formas. Ni entra a reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Y eso es importante. O sea, si yo creo que pones un Karma Yogi musulmán trabajando con uno ateo, no va a haber ningún problema desde ese punto de vista, cosa que sí lo habría con dos bhaktis. Pero bueno, era un punto que quería aclarar. Y luego ya, si quieres, para ir acabando, a mí hay una frase que me encantaba, y a ver si la comentamos un poco, de mi admirado Vivek Ramakrishna. Insisto, Ramakrishna era... Es importante que conozcáis a este señor de aquí, era un monje iletrado que decía que veía a Dios, ¿no? Y nos recordó algo fundamental para cualquier camino espiritual, que religión, espiritualidad, con lo que quieras, es realización. Entonces, nos hemos acostumbrado a iglesias, a libros, a formas, a nombres, a todas estas cosas, pero al final todo eso ya no es necesario si realmente hemos realizado, hemos percibido, hemos visto esa superioridad, esa divinidad, ese absoluto, esa inteligencia universal. Bien, decía una frase muy importante, la voy desengranando y todo lo que quieras aportar lo dices. Y decía, sirve a Jiva como Shiva, sirve al alma individual como el alma universal. Y es ahí donde en el siglo XIX se empieza yo me atrevería a hablar de una revolución dentro de lo que es el Karma Yoga. Es decir, el Karma Yoga estaba ahí metido en los libros, en varios swamis, pero no estaba trabajando en la sociedad, ¿no? Como podríamos decir. Y es Ramakrishna cuando dice, bueno, si tú quieres seguir un camino espiritual, sirve al ser humano como si sirvieses a Dios, ¿no? Creo que eso es maravilloso. Y de hecho la institución que fundan, que sigue funcionando hoy en día y es importantísima, que es la Ramakrishna Mission, uno de los lemas es precisamente ese. Ellos actúan mucho en catástrofes naturales bajo este punto de vista. Es decir, servir al ser humano como a lo máximo que te puedas imaginar, ¿no? Y eso es lo que yo creo que estamos viendo en Valencia hoy, ¿no? ¿Qué Totalmente. opinas de esto? Sí, sí, totalmente. De forma, no o sea, sin el hecho de poner que está actuando para un ser superior, ¿no? Pero se está viendo cómo la importancia de esta, que no soy solo yo, ¿no? Que al final formamos parte todos de un conjunto, ¿no? Entonces, lo bonito, ¿no? Que los que están ayudando, ¿no?
es, ellos están ayudando sin esperar nada a cambio, pero creo que también a la misma vez siento como que inclusive las víctimas como que empezarán ayuda a ser más, ayudan a ser más conscientes de la importancia de ayudarnos unos a otros, ¿no? Para que no soy solo yo, ¿no? Que hay que buscar como ese equilibrio. Bueno, yo coincido totalmente contigo. Yo creo que, bueno, yo creo que es un problema de Occidente sobre todo, ¿no? Que hemos perdido esa espiritualidad, que nos hemos vuelto egocéntricos, individualistas, y al final tú miras cualquier aspecto de la naturaleza del hombre, todo está interconectado. En el hombre, desde la cabeza, las células, los huesos, el corazón, el hígado, todo está conectado, ¿no? En el universo todo está conectado, todas las estrellas, todo. ¿Y por qué razón los hombres no tenemos que estar conectados, ¿no? Había un jesuita francés, Teilhard de Chardin, que hablaba de la noosfera, que era que todo el pensamiento de la humanidad se conectaba a través de la noosfera, ¿no? No sé bien por qué acabo de decir esto, pero yo creo que es importante que en Occidente, sobre todo, empezamos a recuperar ese espíritu que habíamos tenido en el pasado, porque hacía siglos lo teníamos, de que somos una unidad en la diversidad, que era una frase, Ramakrishna decía, el conocimiento superior lleva a la unidad y la ignorancia lleva a la diversidad. Entonces estamos en una fase oscura de ignorancia. Y bueno, el karma yoga es uno de los caminos que elimina la ignorancia y purifica la mente. Pero sí, nos estamos volviendo y por eso es tan bonito ver esos ejemplos de karma yoga. Ya para ir terminando, porque nos quedan 3 o 4 minutos, ¿cómo sintetizaríamos este camino del karma yoga? Creo que es un camino activo, tiene que ser un camino muy activo, es un camino que no puedes parar, porque lo que decías antes, ¿no? Si no actúas, no vas a la unidad, no vas a la diversidad, ¿no? Enlazando con lo que decías. Entonces la importancia, ¿no? De siempre tener claro de que tienes que actuar, pero sin apegarte al resultado, que es muy difícil, pero poco a poco se puede ir haciendo esto. Entonces creo que lo más importante del karma es tener muy claro que es un camino largo, es un camino largo, hay que ser muy persistente y, y no sucumbir ante las vicisitudes, ¿no? Porque tenemos muchos outputs, ¿no? Empezando con la mente, ya no vamos afuera de los sentidos. Entonces es una batalla constante con la que tienes que lidiar para poder llegar a esta unidad, ¿no? Sí, yo en el Gita, por ejemplo, se hace énfasis a los dos grandes enemigos de la mente del hombre, ¿no? Kama y Koda, el deseo y la ira, ¿no? Entonces, realmente el Gita es un excelente trabajo para saber cómo controlar, por ejemplo, la ira, ¿no? Y la ira y el deseo, todas estas cosas vienen. Si tú logras estar desapegado, si logras actuar desde la imparcialidad, la ecuanimidad mental del Gita, poco a poco lo vas consiguiendo. Y sí que en la práctica es de una vida o de varias vidas, si quieres, en la reencarnación. De todas maneras, hay un verso maravilloso creo que es el tercer capítulo, no me acuerdo, pero que Krishna dice que basta un poco de karma yoga para alcanzar la liberación. Fíjate qué bonito que es. Krishna les está diciendo a estos chavales de Valencia que ya han alcanzado la liberación, ya han alcanzado el conocimiento, porque solo un poquito de este camino ya garantiza la liberación. Creo que es maravilloso. Pero sin lugar a dudas, claro, yo por ejemplo una de las cosas que me quejo del yoga que estamos practicando en Occidente, y sabes que es una guerra que yo tengo comprendida, La de guerra entre las comillas, claro. asanas. La de- La de las asanas. Sí, claro, o sea, yo por ejemplo practico yoga, incluso tengo el título de profe de yoga, pero claro, yo cuando salgo de la clase de yoga, salgo súper tranquilo, pero la pregunta es cuánto dura ese relax, ¿no? Seguramente cuando vuelves a lo mundanal, Kana, Kroda, todos esos enemigos, deseo, ira y tal, te siguen atacando, ¿no? Entonces, es como pequeños parches que vamos poniendo, ¿no? Pero sí que es realmente que el Gita te va marcando y luego tienes que hacerlo tú propio y aplicado
en tu vida. Ese es el secreto, ¿no? Y decir, para resumir ya un poquito, que no hay que seguir, no hay que creer en nada. Yo creo que es más fácil si crees en algo, está como más justificado, pero el Karma Yoga es algo que lleva practicando la humanidad hace milenios, pero que en el Gita, pues Krishna le puso un nombre que es el Karma Yoga, ¿no? Y nos define muy bien el camino para que sepamos y no nos perdamos aplicando nuestro Karma Yoga en nuestro día a día. ¿Quieres apuntar algo más antes de despedirnos? No. No, yo creo Bueno, que sobre todo, nuestro más cordial pésame a todas las víctimas. Yo siento tristeza, si podéis miraros los vídeos que publiqué ayer, porque es indignante lo que está pasando. El Gita, para mí, cada uno cree que es algo importante, puede ser un tema diferente. Para mí es un tema fundamental, ¿no? Que Krishna está diciendo todo el rato, cumple con tu deber, actúa, levántate y no te rindas, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de plantearse muchas cosas, y no quiero entrar en política, pero esa fortaleza que te da el Gita debemos usarla para que esto no vuelva a pasar y esperemos que jamás vuelva a pasar por aquí. Bueno, muchísimas gracias, Iván, por tu tiempo, por este ejemplo de aplicación del Karma Yoga. Muchísimas gracias a todos los que habéis conectado. Y no sé si me he acordado de activar la grabación del vídeo, creo que no. Como siempre nos suele pasar a nosotros dos, pero bueno, si no ya, como nos lo pasamos bien, ya haremos otro. Si no, lo colgaré en Instagram. Bueno, si estamos conectados seguramente tú también lo tienes, ¿no? Supongo que sí, míralo. no Bueno, sé, ya lo no te sabría decir ahora. En todo caso, muchísimas gracias a todos. Om Namaste y pensar en Valencia. No os olvidéis de Valencia. Hasta luego. Chao. Chao, Iván. Gracias.